amigos? Les habla la doctora Gloria Piño en Con Todas las de la Ley. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa en YouTube. Y nada más y nada menos lo vamos a estrenar con mi amigo que nunca falla, el doctor Sacha Fernández. Hola Sacha, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gloria, muchas gracias por la invitación y bueno, no podía faltar aquí, mucho menos si me invitabas tú. Tan bello. Vamos a hablar del tema que todos me están exigiendo, pero a gritos. De hecho, ayer me escribieron también de un programa de radio relativo a los condominios, por cierto, donde quieren que profundice el tema de los condominios. Y les dije, aquí en Con Todas las de la Ley, ustedes tienen que estar muy pendientes cuando lo promocionemos porque vamos a tener a nuestro invitado especial donde vamos a analizar todo lo relativo a los condominios. No va a quedar nada por fuera. Así que bueno, Sacha, manos a las obras. Vamos, como decía por ahí un presidente que en paz descanse, manos a las obras. Vamos a comenzar con nuestro programa de hoy de los condominios. Hablemos en principio de cuál es la relación existente de un propietario con respecto a la constitución de un condominio. Ok, fíjate Gloria, cuando se elabora o se construye un edificio, ¿verdad? Eso es una multipropiedad, donde existen varios dueños, varios propietarios que adquieren cada inmueble que conforman ese edificio. Por eso se habla de condóminos, que es dueños en conjunto de ese edificio. Entonces, al constituirse, se establece entonces la junta de condominio, se designa un administrador, que el administrador pudiese ser también la junta de condominio. ¿Para qué? Para administrar ese bien común, porque hay áreas propias, que sería por ejemplo mi apartamento, y hay áreas comunes, que puede ser el jardín, la piscina, el estacionamiento, la que establezca el documento constitutivo de ese edificio, ¿verdad? Porque las azoteas en muchos edificios son también áreas comunes. ¿Por qué? Porque las personas pueden subir aquí, tienen tendederos o tienen algunos espacios para hacer parrilladas. Pero dicen que esas azoteas le pertenecen a los penthouse. De hecho, muchos propietarios se adueñan de las azoteas. Sí, allí, por eso señalaba, hay que ver qué dice el documento del condominio. ¿Por qué? Porque efectivamente hay algunos documentos de condominios que dicen que son del penthouse, pero al ser del penthouse, el penthouse, al ser propio, él asume todo lo que tiene que ver impermeabilización. Y cuidado de esa azotea en el espacio donde está. Y si eso genera un daño a algún vecino, tiene que responder él personalmente, no el condominio, frente a esos daños que se van a causar. Por eso usualmente se establece que es un área común de todos. Y entonces todos contribuyen y colaboran para la impermeabilización, el mantenimiento, si hay alguna filtración se paga. Además, usualmente es en las azoteas, de donde se suelen poner las antenas de estas cableras o antenas de comunicación, o se pasan las ducterías para pasar este tipo de cables y otras cosas. Entonces, lo lógico es que sea un área común porque todos van a utilizar ese espacio para un beneficio común. Es correcto. Ahora, fíjate, el problema que en este momento aqueja a muchas comunidades y es la falta de pago del condominio. ¿Qué le podemos nosotros decir a las personas que nos están viendo hoy de qué pueden hacer justamente para cobrar, para exigir el cobro de los condominios? Porque mira lo que está pasando. La junta de condominio, porque eso es otra de las cosas que yo vengo diciendo, Sacha, aquí no le pueden dar a nadie la presidencia de algo porque inmediatamente se enferman, se sienten los papás de los helados o las mamás de los helados. Entonces se adueñan de los edificios, se adueñan de las comunidades y entonces deciden ellos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pasando por encima justamente de lo que necesitan opinar los copropietarios. Entonces, al no pagar el condominio, y dice, bueno, si tienes un mes, 2 meses que no pagas, no usas el parque, no usas las áreas comunes, no puedes usar el ascensor. De hecho, imagínate que hasta han violado un derecho individual que tiene la persona, que es el agua, que es el gas, y se los cortan. ¿Qué puedes tú decirle a estas personas en relación a esto? Eso es legal, eso es lícito. Sí, no, eso no es legal. Por una parte es legal porque cuando son servicios públicos, sea electricidad, gas, agua, es la prestadora del servicio público, ¿verdad?
Hidrocapital, Corpoelec, PDVSA Gas, ellos son los que pueden, si hay incumplimiento del pago del servicio público propio, ¿verdad?, ver si suspenden o no el servicio a ese apartamento. Por ejemplo, CanTV, no estoy pagando CanTV, han pasado 3 meses o un mes, me cortan la línea, me quitan el internet, allá a los 3 meses salen y me quitan la línea definitivamente. Entonces, ante esas situaciones, ante esas cosas, no puede la Junta de Condominio atribuirse funciones y competencias que son de estas empresas, no de ellos. Porque la Junta de Condominio no es quien presta ese servicio, son estas empresas, públicas o privadas, las que dan ese servicio, son ellos los que podrán, si es que no se cumple con las obligaciones por parte de este vecino, quitarle ese servicio. Las áreas comunes, nos gusten o no, las pueden disfrutar todos. Yo no estoy pagando, bueno, entonces ellos tendrían que dictar un reglamento donde establezcan que si hay algún vecino insolvente por más de tanto tiempo, no se le prestará el servicio no son todas las áreas comunes, sino por ejemplo no se le alquilará el salón de fiesta, por decir algo. Exacto. Pero no le puedo prohibir usar los ascensores. No le puedo prohibir estacionarse dentro del edificio. El parque. Exactamente. ¿Por qué? Porque esas son áreas comunes y él como condominio, como otro dueño, otro propietario, tiene el derecho de usar eso. La pregunta que haría en la otra parte, y que es lógica, ¿cómo quedamos nosotros entonces frente a ese vecino que es un maula, es un sinvergüenza, que no paga, que ya tiene 6 meses de deuda, no hemos podido reparar las cosas en el edificio porque él y otros en situación similar no han dado el pago necesario? Bueno, para eso la ley establece los mecanismos para nosotros, los demás copropietarios del inmueble, puedan entonces exigirle el pago. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, uno es a través de la administradora, le puede decir, mira, usted debe tanto, usted está generando intereses, además demora por la falta de pago, además esos montos podrán ser indexados porque estamos en una situación de una devaluación y esos montos que se fijan en un principio, en el transcurrir del tiempo, cada vez van a valer menos el poder adquisitivo, que entonces serán indexados, y entonces pague y se llega o se busca llegar a convenimientos de pago. Con la administradora cuando hace el primer comunicado, le manda un correo, lo llamó por teléfono, no presta atención, entonces ocurre lo que suelen hacer muchas administradoras, pasarlo a legal. ¿Qué es pasarlo a legal? Bueno, las administradoras tienen algún abogado o algún escritorio al cual cuando ya el deudor de determinado inmueble pasa de cierta cantidad de meses, usualmente más de 4 meses, le pasan eso a esa área legal para que sean los abogados quienes se acerquen y le digan al copropietario las implicaciones, las consecuencias que puede tener su actitud de no contribuir y no pagar con los gastos comunes, que a su vez entonces ya no tendría que pagar solo los condominios atrasados, más los intereses, más la indexación, sino también tiene que pagar entonces los gastos de honorarios de abogados porque lo pasaron a legal. Ahora fíjate, las personas se preguntan también, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las demandas? Porque lo que está cobrando ahora una notaría en relación a todo lo que tiene que ver con los impuestos, etcétera, para poder notariar un poder y dárselo al abogado. Además de eso, ¿hacia dónde vamos a dirigirnos nosotros si obviamente la demanda en bolívares es irrisoria con relación a lo que puede estar cobrando un abogado? Esa demanda tendríamos nosotros que acumular 1 año, 5 años, para que pudiéramos ver que efectivamente existe una posibilidad de recuperar algo del dinero, pero sin embargo la devaluación me está comiendo. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? Porque las tenemos que dejar así, porque no podemos gastar en abogados, no podemos gastar en la demanda, etc. ¿Qué hacer ante esa situación? Sí, bueno, voy a comenzar con la parte de la demanda y luego voy a mencionar las vías alternas. ¿Qué ocurre? Usualmente las juntas de condominios hacen, como mencionaste tú, que realmente se acumula un monto más o menos significativo porque cuando llegue ese caso al abogado
La abogada obviamente va a cobrar sus honorarios, porque eso es un trabajo que está efectuando, y él dirá, mira, mis honorarios, por decir algo, son $3.000. Entonces la Junta de Economía dice, claro, cónchale, pero si lo que yo voy a cobrar al vecino que no ha pagado son $200, tengo que pagar $3.000 al abogado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente en esas demandas se acumulan los costos y las costas, es decir, gastos del juicio propiamente dicho y los honorarios de los abogados que se le cobrarían también al propietario que está moroso en sus obligaciones condominales. ¿Qué ocurre allí? Entonces yo demando ante los tribunales, pido la ejecución sobre el bien inmueble y ese inmueble, al declararse con lugar la demanda y ya no existir ningún otro recurso para impugnarla, si es favorable el condominio, se procede a rematar el bien inmueble. Entonces supongamos que el bien inmueble vale $25.000 y en abogados se fueron $3.000, en gastos de juicio 2.000, son 5.000 y los 200 que hablamos del condominio. Entonces, bueno, se remate el inmueble en los 25.000 y esos $5.200 serán 200 del condominio, los 2.000 de los gastos y los 3.000 de los honorarios del abogado. La diferencia, los otros 20.000, se le da al ex propietario porque ya se remató el inmueble y ahí, aquí le sobró y usted con sus $20.000 lo puede invertir como quiera. Pero ahora se subió la gata a la batea. Resulta ser, Sacha, que constituimos en hogar ese inmueble. No me lo puede rematar ni tampoco puede solicitar una medida cautelar sobre ese inmueble. ¿Qué hacemos? Claro, allí entonces, como dices tú, se complica más la situación. Si está constituido como hogar, ¿verdad? Que no es lo mismo que domicilio, no es lo mismo que vivienda principal, sino constituido como hogar, así como establece el Código Civil venezolano, ¿verdad? Ante los tribunales. Entonces, efectivamente, ese bien queda excluido de la masa común de mis acreedores, porque la Junta de Condominio forma parte de esos acreedores. Allí ya lo que quedaría sería atacar o ir en contra de los otros bienes que pueda tener ese copropietario para tratar de cobrarse allí esas deudas. Un vehículo, cuentas bancarias, bienes muebles que de repente tenga dentro del apartamento. Resulta que del abuelo heredó un Manuel Cabré. Y entonces ese cuadro, gracias por señalar mi cuadro, qué éxito. Entonces ese Manuel Cabré es cotizado, tiene un valor, se manda a subasta y de la subasta, bueno, se hace así como mencioné hace un rato, si se hubiese vendido el bien inmueble. Ahora, la vivienda como tal sí no podría ser atacada. Otra pregunta. Yo decido pagar por adelantado mi condominio, porque de hecho está ocurriendo que muchos condominios ahora te cobran por anticipado. Y bueno, yo decido pagar 3 veces anticipado mi condominio. Pero resulta ser que ahora la Junta me está mandando un cobro por una diferencia de ese condominio. ¿Eso es legal? Sí lo es, porque tenemos que tener en claro lo siguiente. Los recibos de condominio tienen que ser por meses efectivamente culminados, terminados. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber cuánto fue lo que se gastó hasta que no lo haya gastado. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de agosto, yo no sé cuánto se gastó en agosto hasta que no termine el mes de agosto. Yo puedo tener un estimado, porque los gastos suelen ser más o menos los mismos mes a mes, pero no siempre es así. Entonces, con ese estimado, algunos condominios lo que hacen, aprobándola, porque tiene que ser aprobado en junta de copropietarios, entre todos, no por la junta de condominio, sino de todos los propietarios, aprueban que se haga ese cobro adelantado, ¿verdad? Yo saco mi estimado. Entonces, en base a ese estimado, supongamos, digamos, son 300 bolívares mensuales, o $20 mensuales, o $50 mensuales, o 200 bolívares mensuales. Yo mes a mes suelo cobrar eso porque es el estimado de los gastos. Pero puede ocurrir que se dañaron las asesores, se dañaron los brazos mecánicos de las puertas de entrada, se dañó el portón principal del estacionamiento, se reventó una tubería de aguas negras, hay que salir a repararlo. Se afectó una parte del área de la fachada, hay que reparar eso. O sea, hay imprevistos que pueden ir surgiendo que hacen que se produzcan gastos extraordinarios. Eso, obviamente, ese estimado que tenía la Junta de Condominio de, yo qué sé, $20 mensuales, entonces sube.
Ya este mes de agosto, cuando terminó, supongamos, se hizo esa inversión en la tubería que se rompió y terminó siendo 35. Pero yo ya pagué el adelantado 20. Entonces, bueno, yo tengo que tener conciencia de que yo, como copropietario, tengo que responder de esos gastos comunes. Por esa diferencia. Por la diferencia. Nada más, bueno, yo ya pagué 20, ahora son 35, pongo los 15 que me falta y ya está. Otra pregunta. A mí me gusta la pared del frente de mi balcón en rosado. No me gusta el color blanco y decido pintar esa pared de rosado. ¿Hay alguna sanción? ¿Me tienen que obligar a volver otra vez a pintarla de blanco? ¿Qué pasa con eso? Sí, fíjate, eso también es otro tema. Usualmente los edificios, sobre todo los más recientes, voy a decir entre comillas, de 20, 30 años para acá, suelen poner en su documento de condominio o en los reglamentos que después elaboran, suelen colocar que cualquier modificación de la fachada tiene que ser autorizada por la Junta de Condominio. En los edificios más viejos, en algunos documentos de condominio se establecía eso, otros hacían omisión total, no mencionaban nada. Efectivamente, las fachadas tienen que tener una uniformidad, porque usualmente las ordenanzas municipales en las fachadas de los edificios establece que tiene que tener cierta uniformidad. Entonces, si además el documento de condominio o algún reglamento interno de ese edificio establece que para cualquier modificación de fachada esa uniformidad tiene que ser aprobado por todos, porque mira, a mí esas ventanas de aluminio que eran muy comunes en los años 60, 70, ahora se ven horribles, de ese aluminio plateado feo. Ahora vamos a poner ventanas panorámicas. Bueno, todo se tiene que poner de acuerdo en cambiar ahora la fachada a ventana panorámica, porque a veces las personas piensan muy individualmente y no toman conciencia que viven en comunidad. No es que yo tengo una casa, una quinta, y luego en mi quinta la modifico como yo quiera, que ojo, tampoco es así, pero la gente suele pensar eso. Entonces digo, bueno, yo a esta ventana no me gusta el aluminio, pongo mi ventana panorámica. No, necesita que todos se pongan de acuerdo en eso, porque todos tienen que ver si tienen los recursos, la posibilidad, la disponibilidad, en cuánto tiempo se va a hacer eso, porque entonces a lo mejor hay vecinos que no tienen los recursos para hacer esos cambios y ven moteado el edificio, unos con ventanas panorámicas, otros no. Claro, no hay uniformidad. Así es. Otra de las preguntas que me llegan a las redes es la siguiente. ¿Puede la Junta de Condominio cobrarme lo que estime él necesario sin consultar con el resto de la comunidad, montos elevados de reparaciones, de pinturas del inmueble, de elaboración de algún tipo de estructura sin el consentimiento? Porque muchos me dicen, yo no tengo la cantidad necesaria como para poder pagar cuotas extraordinarias todos los meses. Es decir, pintaron la fachada y a mí no me consultaron, le cambiaron no sé qué cosa al estacionamiento y a mí no me consultaron, colocaron cámaras de seguridad y tampoco me consultaron. Yo no tengo esa cantidad de dinero para poder pagar esas cuotas extraordinarias. ¿Hay alguna responsabilidad del condominio respecto a eso y me pueden obligar a pagar esas cuotas extraordinarias? Sí, fíjate, allí las personas tienen que prestar mucha atención a lo que voy a mencionar ahora. Efectivamente, las reparaciones comunes, cotidianas, necesarias, para eso, si no son montos significativos, lo que uno llama reparaciones mayores, las juntas de condominio suelen tener lo que llaman fondo de reserva, fondo de reparación, le dan distintos nombres, de los cuales van haciendo como un pote, una caja de ahorros, para cuando se presenten este tipo de situaciones, sacar de allí y hacer las reparaciones. Pero como te mencioné, suelen ser montos no muy elevados. Si el gasto sobrepasa ese fondo de reserva, ese fondo de reparaciones, entonces allí para las reparaciones que hay que hacer, por ejemplo, se dañaron, el edificio tiene 4 sensores, se dañaron 3, hay que reparar por lo menos uno. Bueno, la reparación de ese edificio de ese ascensor puede ser significativo para la reparación de ese ascensor. Entonces, la Junta de Condominio tiene que convocar a una junta de copropietarios junto con la administradora, presentar varios presupuestos, por lo menos 3, recomiendo yo,
donde dice, mire, esta empresa cotizó en tanto, dice que el trabajo lo hace en tanto tiempo, que da una garantía de esto. La otra empresa cobra menos, pero no da garantía y se tarda más. Entonces, en votación, las personas deciden, mire, vamos a contratar tal empresa. Una vez aprobado sí por todos los copropietarios, ya ahí surge la obligación, sí, por parte de todos los condóminos, así no haya estado uno de acuerdo, yo voté en contra, pero la mayoría es que sí, bueno, me tocará pagarlo, así no me gusta. Los ancianos, las personas de la tercera edad que son pensionados, que no tienen recursos para pagar estas cuotas extraordinarias, que bueno, mal pueden subsistir, ¿se les puede exigir el pago del condominio? Sí, o sea, que sea una persona adulta mayor no significa que no tiene responsabilidad, ni que se exime de responsabilidad. Lo que sí puede hacer de repente una junta de condominio es tomar cierto grado de conciencia que hay personas adultas mayores que no tienen suficientes recursos económicos. Hay otros que habrán llegado a su vejez con ingentes patrimonios positivos, que bueno, por eso, ojalá yo llegue así también. Yo también. Pero habrán otros que no, que dependerán solamente de la pensión. Ya sabemos que las pensiones en nuestro país lamentablemente no son significativas ni suficientes ni siquiera para cubrir las medicinas de ellos, mucho menos para otros gastos comunes que se supone debería ser cubierto por la pensión. Entonces, por razones humanitarias, de solidaridad, ¿verdad?, la Junta de Condominio pudiese llegar a acuerdos con ellos para facilitarles los pagos. Buscar o coordinar con ellos que a través de otros vecinos, familiares, lo ayuden a sufragar esos gastos del condominio. Pero por ser persona adulta mayor no queda excluida de su responsabilidad. O sea, yo ser mayor de 65, 70 años no significa que ahora puedo yo hacer lo que me dé la gana y no respondo. Aquí te va otra. Esto parece una evaluación. Mira, Sacha, se está viendo mucho que algunos de los que conforman las juntas de condominio, específicamente los presidentes, están mandando a depositar en sus cuentas en dólares las cantidades relacionadas con cuotas extraordinarias. O simple y llanamente te dicen, mire, usted está atrasado, etcétera, yo lo pagué por usted, págueme en dólares en esta cuenta, transferencia a mi cuenta en dólares. ¿Eso es legal? Ok, ahí tienes varias cositas. Una, efectivamente yo como copropietario, imaginemos que tú y yo vivimos juntos en un edificio, tú tienes tu apartamento y yo tengo el mío. De repente tú te fuiste de viaje, salió una cuota extraordinaria y yo pagué por ti. Yo efectivamente después te puedo decir, mira Gloria, salió esto, yo lo pagué, por favor, deposita. ¿Okay? Eso se llama una gestión de representación sin poder. Es una figura jurídica que existe. La Junta de Condominio también lo podría hacer en ese sentido, ¿no? Porque es una carga que efectivamente existe. Ahora viene lo otro que me estás preguntando tú. Lo del fondo, las cuotas extraordinarias. Claro, anteriormente se permitía que en las instituciones financieras y en los bancos se pudiese abrir cuentas bancarias a nombre de las juntas de condominio. Y lo que se hacía es que cada vez que se nombraba la nueva junta, se presentaba la nueva junta y se designaba quiénes eran las personas que iban a asumir ahora la movilidad de esas cuentas. ¿Qué ocurrió? Posteriormente, eso fue cercenado, prohibido, parado por la superintendencia y ya no abren esas cuentas para la Junta de Condominio. Efectivamente, la Junta de Condominio piensa, yo no voy a andar con ese poco de dinero encima, es un riesgo, se pierde, se meten en mi casa, lo roban. Entonces, ¿qué suelen hacer? Usan sus cuentas personales para manejar eso, pero entonces eso es peligroso porque tienen que ser muy claros en su rendición de cuentas. ¿Qué sería lo más recomendable? Bueno, agarrar y abrir una cuenta aparte solo para manejar dinero del condominio y rendir cuenta mes a mes. Ingresó tanto, se gastó tanto. Terminé yo en la junta de condominio y viene otra persona. La otra persona abre y yo debo constancia que esa cantidad de dinero con
la rendición de cuentas que hice, ahora se la estoy pasando a la nueva junta de condominio para yo quedarme tranquilo en responsabilidad de ese manejo de dinero. Quedan muchas preguntas en el aire. Por eso tenemos que hacer una segunda parte de lo de los condominios, porque de hecho quiero aclararles lo de los videos relacionados con la comisión del delito de la difamación cuando usted divulga, publica una información relacionada con una persona que tiene una deuda. Una cosa es que usted coloque el número del apartamento y otra cosa es que usted coloque nombre, apellido y cédula de identidad, señalando que la persona es morosa y así grandotote en la cartelera lista de morosos. Explíqueme usted con qué intención lo publica. ¿Lo publica con la intención de que la persona recuerde que tiene que pagar o simplemente para someterla al escarnio público? Eso es el dolo, esa es la intención y por eso es el delito. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, Sachi. Tus cuentas, tus redes sociales, ya va que va a decir que no las tiene, pero no importa, yo se lo pregunto, para que las personas se puedan comunicar contigo. Sí, bueno, recientemente abrí fue Twitter, por sugerencia tuya, que es @srfclegal. Y bueno, de resto mi número telefónico que sería 0412-576-9922. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Así que no olviden bajar, descargar las aplicaciones correspondientes, no solamente al programa de radio de Medio Radio, sino además con todas las de la ley en todas las redes sociales. Se les quiere un montón. Hasta la próxima. Chao.